Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Causa Justa. La Constitución Nacional, la Carta Magna, nuestra ley máxima, consagra en varios de sus articulados las herramientas que deben ser aplicadas en tiempo y en forma para la protección de nuestros niños y niñas. Habla que en cualquier tipo de situaciones el derecho que prevalece es el derecho del menor infante, del menor de edad, del niño, del adolescente, de la niña. Es por eso que quiero y queremos en Causa Justa llamar la atención a lo siguiente. ¿A qué tipo de tratamiento se le da a expedientes en donde las víctimas son niños? Especialmente cuando tiene que ver con la autonomía sexual. Expedientes que tienen que ver con abuso, con violación de niños y niñas, o con abusos de otro tipo, igual de graves. Nos preocupa lo siguiente en Causa Justa, que la justicia, lejos de hacer prevalecer ese elemento primario de respeto absoluto al derecho prevalecente del niño y de la niña, permite a través de sus jueces, a veces a través de sus fiscales y también a través de sus abogados, que somos corresponsables del estado de nuestra justicia, que estos expedientes tengan un rumbo difuso en donde el objetivo de tener una justicia pronta y barata es absolutamente lejano, es absolutamente inalcanzable incluso. Y les quiero dar un ejemplo. El lunes pasado, en los tribunales de Asunción, se suspendió nuevamente el juicio contra un hombre cuya identidad nos la reservamos, que en el 2014 habría abusado sexualmente de su menor hija, que tenía en ese entonces 4 años de edad. Desde ese momento se llegó a una investigación, a una imputación, a una acusación, a una audiencia preliminar. Pero no se puede llegar al juicio oral y público. ¿Por qué? Porque este juicio oral y público se ha suspendido por 7ª vez consecutiva. Y no solamente eso es crítico, no solamente eso es trágico. La presidenta del Tribunal de Sentencia resolvió que el juicio oral y público, por cuestiones de agenda, se realizaría recién, o se debe realizar recién, escuche bien, el 18 de octubre del año 2018, casi un año después. Mejor dicho, un año después. Suspendieron el juicio en donde se debe llegar a una sentencia absolutoria condenatoria contra un hombre que habría violado a su propia hija. Y la justicia permite el accionar de abogados preparados absolutamente para chicanear y trabar la justicia. Y no solamente eso, por cuestiones de agenda, la jueza del caso, la presidenta del Tribunal de Sentencias, Sandra Farías, resuelve que esta causa recién, o este juicio oral y público, escuche nuevamente otra vez, deba realizarse el 18 de octubre del 2018. Dígame usted, señor o señora, si en este país realmente eso de justicia pronta y barata no es un sueño, muchas veces tan inalcanzable. A la vuelta al corte, tocamos el primer tema del día.
La semana pasada, el domingo pasado, tocamos el tema de la tragedia que significa la violencia contra la mujer, el homicidio de mujeres en el marco de una dinámica de violencia intrafamiliar. Dejamos por eso de lado o el concepto de violencia de género, el concepto de feminicidio, porque, digamos, levantan mucha polvareda y no hace al debate finalmente. Y en ese programa, días antes, se revelaba el caso de una pobre mujer encerrada por 2 semanas, apaleada hasta casi morir por su pareja. Y también se daba el caso, días después de revelarse ese caso, el de otra mujer que luego de haber sido brutalmente agredida, levantaba la denuncia, a pesar de que eso no se permite y debe ser investigado, levantaba la denuncia contra su pareja, padre de su hijo, de su hija. Entonces decíamos, estamos en tiempo eleccionario, ¿qué podemos hacer en Causa Justa? Vamos a entrevistar a candidatos, a candidatas, a mujeres. Y pensábamos en la producción, bueno, ¿a quién podemos invitar? Porque si vamos a traer a actuales senadoras, a actuales diputadas, con luces o con sombras, no nos alimentaba suficientemente lo que queríamos hacer. Entonces decidimos invitar a candidatas con una historia de su candidatura particular en sí. Las candidaturas de estas 2 candidatas, quienes hoy invitamos, tienen sus particularidades. Por un lado está la doctora Carolina Verdoy, quien es del Movimiento Progresista Colorado, candidata a la gobernación del Departamento Central. Pero ¿qué les voy a decir? No solamente es la única candidata mujer o la única candidata a la gobernación del Departamento Central de estas elecciones, sino es la única candidata a la gobernación del Departamento Central en estos 30 años de existencia de las gobernaciones y la única de entre todos los partidos y movimientos políticos. Gracias por estar con nosotros, Carolina. Bienvenida. Muy buenas noches, Héctor. Gracias por permitirme estar en tu programa. Me siento distinguida y un saludo a la audiencia que nos está viendo y espero que podamos debatir un poco y intercambiar ideas de lo que es el rol de la mujer hoy dentro del Paraguay y dentro de la política también. Muchísimas gracias, Carolina. Nelly Dávalos, del movimiento político, que es el nombre es largo, es Movimiento Político Indígena Plurinacional del Paraguay. Les voy a explicar. Bueno, aparte Nelly Dávalos es actriz de cine, es una de las actrices principales de 7 Cajas, tengo que decir, con el respeto de la doctora, le traje a una estrella de cine al programa. Yo te aplaudo, Héctor, te aplaudo. Es estrella de cine de Los Buscadores, de 7 Cajas y actriz de teatro, pero hoy día candidata a diputada, y quiero explicar por qué la característica de su candidatura. Candidata a diputada para Central por el primer movimiento indígena absolutamente autónomo y plurinacional. Obviamente, ella no es de raíces indígenas, ella es paraguaya, pero las naciones indígenas la eligieron a ella y a otras personas, paraguayos también sí. y también otros conciudadanos indígenas, como candidatos a diferentes cargos. Pero lo importante e impactante de esto es que en tantos siglos de independencia, es la primera vez que las 19 naciones indígenas se unen y dicen, nosotros vamos a elegir a nuestros representantes en el Congreso. Sí, y queremos entrar en la arena política porque nos dimos cuenta de que las grandes decisiones se toman a través de la política. Y por eso se unieron y decidieron crear este movimiento. Yo estuve con ellos desde el inicio, pero jamás pensé que iba a llegar a estas instancias, ¿verdad? Que te eligieran y te digan, queremos que seas candidata a diputada. Claro, porque yo desde mi rol, desde mi profesión, simplemente estaba con ellos como una manera de apoyo para la difusión de este proyecto, ¿verdad? Que ellos soñaban concretarlo. Y después que finalmente, gracias a que todo salió bien, se pudo reconocer a través de la justicia electoral. Hoy en día los indígenas pueden presentar bancadas. A pesar de una jueza electoral, Patricia Blasco, que intentó, parece de alguna manera... Conoces muy bien el caso. Conozco el caso de Patricia Blasco, que no sé qué le pasó, pero a punto estuvo este movimiento histórico, no ser reconocido por
Sí. No sé qué pasó en el despacho de la doctora Patricia Blasco. Sí. Se vencían los plazos, faltaban 2 días. Se vencían los plazos y Patricia Blasco no firmaba un documento que tenía que firmar. Realmente bueno, fue muy triste para nosotros, fue realmente un momento de desesperación porque era tanto esfuerzo, son más de 3 años de lucha de ellos, de autogestión de los líderes indígenas sin ayuda absolutamente de nadie, y que eso llegue a morir y que tengamos que recurrir a lo que es el escrache para eso realmente fue desesperante, y eso es algo que vamos a agradecer siempre a la ciudadanía que estuvo con nosotros, ¿verdad? Apoyando, sí. Se murió. A ver, quiero ir un ratito, por eso quería hablar de la historia de las candidaturas de ambas distinguidas señoras que hoy nos visitan. Por eso elegimos bien estas candidaturas. Con el respeto a las demás candidatas, ¿verdad? Y candidatos, absolutamente. Pero entiendan lo que queríamos. Carolina, abogada de profesión, académica, ¿cuál es tu preocupación y cuál sería tu abordaje con relación a la violencia intrafamiliar, hoy día el delito más denunciado en las comisarías, pero también a la muerte de mujeres a mano de parejas o exparejas dentro de una dinámica de violencia intrafamiliar? Bueno, yo como mujer, Héctor, me siento plenamente identificada con mis congéneres. Es algo que golpea emocionalmente. Y yo creo que el mayor problema que tenemos en el país a causa de esto es por la falta, decirlo así, de una educación cívica, de una educación donde la mujer realmente se sienta importante. Siempre se hablan de dar espacio a las mujeres, sin embargo, la mujer siempre es un elemento para mí decorativo, nunca es un elemento principal. Y la violencia intrafamiliar muchas veces se da porque son chicos o chicas en este caso que crecieron en un ambiente y crecen en ese ambiente y se forman en ese ambiente. Es una cadena que viene de antes. Una cadena que se tiene que romper, y es como que vos vivís y que eso es el mundo real. Encuentran una pareja que después con el tiempo se vuelve celoso, es adicto a algún tipo de drogas, de bebidas, ya es alcohólico, golpea a la mujer, golpea a los hijos. Entonces como que una mujer que viene de ese ámbito es como que, mi mamá aguantó, mi mamá pasó por esto, entonces como que es normal. No existe una asistencia por parte del Estado, es para mí ausente con relación a las mujeres. La única, creo que siempre estuvo así haciendo campaña, de que yo me acuerdo, yo te hablo de mi posición de abogada y de mujer. Sí. Siempre a la que le escuché fue a Gloria Rubín de Acuñatú. Después nunca escuché a un estamento gubernamental hacer una campaña en contra de la violencia. En el 2011 las denuncias intrafamiliares eran de 95.000. De 95.000 y números más, ¿verdad? Pero de 95.000. Hoy en el 2017 son 165.000. Por año. Por año. Imagínate, del 2011, 95.000 y números. Y hoy son, en el 2017, 165.000. Prácticamente el doble de lo que es en 3 años. Quiere decir que tenés que ver varios factores. Hay gente, puede ser, se vuelven agresivos los hombres, la falta de empleo, la falta de oportunidades, la extrema pobreza en la que se encuentran. La falta de tratamiento del violento. La falta de tratamiento hacia la mujer también, que creció en ese ámbito, nunca recibió una asistencia psicológica, nunca fue abordada por psicólogos, por psicopedagoga en tu niñez, por ejemplo, que tus padres tu papá le golpeaba a tu mamá, vos creciste viendo eso. Nunca nadie te cambió la mentalidad de que eso está mal. Y eso generalmente se da en las zonas donde son más vulnerables, donde hay más necesidad, por sobre todo económica, de educación, ni qué decir, de oportunidades. Y yo creo que lastimosamente hasta ahora la gente, cada que aparece un caso de muerte de una mujer por una pareja violenta, marido, lo que fuera, la gente se conmociona, pero se conmociona hoy, para mañana ya se olvidó. Perfecto.
Ese es, digamos, en resumen, obviamente, el abordaje que hace la doctora. Desde tu punto de vista, ¿verdad, Neji? ¿Por dónde viene la mano? También, ya lo dijo, o sea, claramente es un problema de falta de educación, ¿verdad? Pero es algo muy complejo porque requiere prácticamente un cambio de chip, ¿verdad? Es un cambio de chip que está también en el trabajo de la mujer, porque las mujeres somos lo que criamos a los hijos, ¿verdad? Y como ya lo mencionó Carolina, ¿verdad? Los niños están creciendo ya en esa cultura, ¿verdad? En esa cultura de repente del machismo, ¿verdad? En el que se le enseña que el niño o el hombre puede hacer lo que quiere, que la mujer tiene que ser sumisa, ¿verdad? Entonces, eso es algo que de repente el Estado hace un poco de esfuerzo, ¿verdad? En lo que es la educación, pero no es suficiente. O sea, hace falta que se pueda reforzar en eso, ¿verdad? O sea, es algo que se va pasando de generación en generación y no es solamente acá en nuestro país, o sea, es a nivel Latinoamérica estamos en eso. Y como ella bien lo mencionó, ¿verdad? El tema de estar observando esas conductas en la familia, o sea, un chico que observa, ¿verdad? Que su papá le pega a su mamá, la probabilidad es 8 veces más a un muchacho que no ha visto esos casos de violencia. Más probable que se repita. Claro. En el caso de la mujer, por ejemplo, se vuelve sumisa, porque al ser hija mujer y ver que su mamá es constantemente golpeada, ya crece con esa sumisión. Y muchas veces las jóvenes quieren escapar de su casa. Y muchas veces lo primero que es buscarse una pareja. No se dan el tiempo de conocerse, no se dan el tiempo de pensar en que ellas pueden elaborar una carrera, llegar a ser grandes, no sé, escritora, sino lo primero que quieren es la puerta de salida más rápida. Y la puerta de salida más rápida siempre, no sé, la mayor parte del tiempo, se unen a un hombre y se van. Porque corre eso. Ahora, no se dan el tiempo de saber con qué tipo de hombres se van y resulta ser alguien de su ámbito. Ahora alguien... quiero ir, bueno, ese es el análisis que hacen ambas. Neji, ¿cuál sería tu propuesta electoral? ¿Por qué la mujer que hoy te está viendo, el hombre que también te está viendo, está consciente de esta realidad? ¿Por qué el día de las elecciones vos te candidatás a diputada por Central, por este movimiento, en abril las elecciones? ¿Por qué debería, cuál es tu idea electoral o tu plataforma electoral sobre este punto, Neji? ¿Qué habría que hacer? Claro. Bueno, yo para empezar quisiera aclarar que soy una portavoz, ¿verdad? De los pueblos indígenas, ¿verdad? Y cualquier proyecto que nosotros estaríamos presentando, ¿verdad? Es previa consulta con los pueblos, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? De la violencia hacia la mujer, de la violencia yo sé que el término de género es un poco polémico en este momento, pero hay que decirlo, ¿verdad? Hay que verlo siempre desde el punto de la educación. Nosotros, ese va a ser la base, ¿verdad? O sea, para cualquiera nosotros tenemos como que reforzar la educación, esa es la plataforma que nosotros tenemos, ¿verdad? Educación. Educación. Para ustedes, más que nada, educación. Sí. Reforzar todos los sistemas de educación tendientes a una educación de respeto, más que nada, de tolerancia también. De enseñar que la mujer debe ser respetada por el simple hecho de ser mujer. Y que el hombre también debe ser respetado. Por supuesto. Respeto, por supuesto, obviamente, ¿verdad? Sí, mutuo, Pero en este caso hoy día la crisis es tan grande con respecto a esto que hay que apuntalar, ¿verdad? Sí, porque es que se está tomando como una cuestión, se está normalizando la violencia. O sea, es como que lo que dijo ella, vemos hoy y nos conmocionamos, pero al día siguiente nos olvidamos y ya lo estamos viendo como un hecho normal que eso ocurra. Y por eso te digo, es como un cambio de chip y eso únicamente lo podemos lograr desde los niños, desde una educación básica. De respeto más que nada. Claro, de respeto, O sea, por supuesto. entonces para vos todo lo que sea el discurso, el mensaje electoral se debe basar en la educación. En la educación, específicamente respecto a ese tema. De este tema, la educación. La educación, sí. El tema de la represión judicial ya es cuando el hecho ha sido cometido. Ya. Sí. Es todo un tema también porque las mujeres que están en situación de violencia, es muy complejo. El hecho de que una mujer que está sufriendo de violencia, ¿verdad? Requiere de varios profesionales que no están ahí, ¿verdad? Que no están ahí, es muy compleja la situación y de repente eso hace que las mujeres a la hora de denunciar y todo eso no sientan ese soporte, ¿verdad? Para que pueda llegar, ¿verdad? A la denuncia y que posteriormente los siguientes pasos, ¿verdad? Perfecto. ¿Cuál sería
¿Cuál sería la Tu solución? planteamiento Mi electoral, planteamiento. tu plataforma. Mi plataforma, para mí, abarca mucho más solamente que la educación. Para mí tendría una campaña frontal preventiva. Vos bien lo dijiste hace rato en tu introducción, Héctor. Hoy nuestro país carece de justicia. Si vos sos una mujer que constantemente está siendo golpeada, maltratada, si vos creces viendo un cierto tipo de violencia y aunque no crezcas, pero después tenés una persona agresiva al lado que todo el tiempo te diga, que te dice que sos una inútil, que no servís para nada, que sin mí no sos nada, o sea, entonces como que vos automáticamente crees que esa es la única verdad. Y cuando te armás de valor y querés escapar, ¿dónde te vas a ir? Porque lo primero que vos ves en la noticia es que la justicia no acompaña, gente que lamenta ciertos casos de justicia. Entonces es como que no tenés quien te respalda. Entonces, para mí, tiene que ser campañas preventivas, campañas donde el gobierno se compromete, y en mi caso como gobernadora, a combatir la drogadicción, el embarazo precoz, la violencia infantil y el criadazgo, porque esos son temas que, aunque vos no creas, encierra también la violencia contra la mujer o contra la violencia contra hombres también. O la Entonces, violencia en sí como en mal. sí, como algo generacional. A raíz de la pobreza, por decirte, hay madres que tienen muchos hijos, no aguantan el sustento, que terminan entregando al hijo a una familia que le dice que le va a dar casa, comida, le va a hacer estudiar, le va a tener bien, aparte para que se convierta prácticamente en una acompañante que la ayuda en la casa. Termina siendo un esclavo. O está abusado. ¿Vos te acordás del caso de Carolina? Sí. De la nenita. Y bueno, Entonces, lo tuyo es campañas preventivas. Campañas preventivas, campañas donde nosotros entremos en la gobernación en los colegios, donde nosotros los gobernantes podamos tener contacto directo con los padres, hacerle entender que en la gobernación van a tener un acompañamiento contra la violencia infantil, la violencia contra la mujer, en donde enseñemos también a educar con amor, pero hay que hacer algo preventivamente, no esperar que sigan creciendo los números. Si evidentemente están creciendo, la única forma de revertir es que vos le despiertes a la gente, y son campañas preventivas frontales, pero fuertes, en donde la gobernación le involucre a la prensa, a las instituciones de la niñez, de la mujer, las ONG, en donde todos se unan para poder combatir eso. Eso me gustaría a mí hacerlo en la gobernación. Muchas gracias. Si es que nos permiten llegar, ¿verdad? Claro, muchísimas gracias, Carolina Verdoy, realmente por tu participación. Neji, tu mensaje final, por favor. Bueno, principalmente para las mujeres que nos están viendo, ¿verdad? Que usen tres cosas, ¿verdad? Su voz para seguir denunciando, para quitar a esas personas responsables, ¿verdad? Salir del silencio. Su voto para votar a las personas que defienden los derechos humanos, que sabemos que hay personas que tienen años de lucha, ¿verdad? Los movimientos y las personas que defienden. Y tercero es el cambio de conciencia, ¿verdad? Llamar a un cambio de conciencia, porque tenemos que ser conscientes las mujeres que somos también responsables de lograr ese cambio. Perfecto. Y que nada, absolutamente nada, justifica la violencia. Perfecto. Neji Dávalos, del movimiento político indígena plurinacional del Paraguay. Del Paraguay. El primero. Primero en su tipo. Y Carolina Verdoy, la primera candidata a la gobernación del Departamento Central, o precandidata a la gobernación del Departamento Central, en este caso por el Movimiento Progresista Colorado, en la historia, en 30 años de historia. Gracias a ambas, ¿sí? Muchas gracias, Héctor, por el espacio. Gracias. A la vuelta del corte, lo que le habíamos anunciado, la entrevista con el fiscal general del Estado, en donde con él hablamos realmente de todos. Atienda bien esa entrevista. Y así como adelantamos en el bloque anterior, hoy queremos hablar con el fiscal general del Estado con respecto a varias situaciones que se dan de manera institucional, el estado de salud institucional del Ministerio Público, de la Fiscalía, pero también los logros, metas
y lo que habría que hacer para llegar a una justicia realmente independiente. En la edición de Causa Justa queremos hablar de esta manera con el fiscal general del Estado, doctor Javier Díaz Verón. Bueno, doctor Javier Díaz Verón, muchísimas gracias por recibirnos en su despacho, en el marco de su agenda, ajetreada agenda. Hay demasiadas cosas que hablar con respecto al Ministerio Público, hay demasiadas cosas que hablar con respecto al Servicio de Justicia, pero pensemos primero en algo, pensemos por lo menos primero en los logros. ¿Qué hemos logrado en un Ministerio Público? El Ministerio Público, la Fiscalía, es una institución hoy día moderna. ¿Cómo la gente puede terminar de confiar realmente en la justicia a través, en este caso, del Ministerio Público? Bueno, un gusto recibirlo acá en el Ministerio Público, en la Fiscalía General. Quiero que tocaste el punto más sensible de lo que tendría que ser la línea de acción, el trabajo de nuestra institución, cómo ganarnos la confianza de la ciudadanía. Y ese es el proceso. Todo lo que estamos haciendo en este quinquenio es realmente en base a eso. Buscar darle un sello de sensibilidad, un rostro humano al Ministerio Público, capacitamos funcionarios, establecimos nuevas oficinas, tuvimos resultados muy importantes en el área de narcotráfico en este quinquenio, más de 1.600 condenas, si bien hoy somos conscientes de que la principal amenaza que tiene la sociedad paraguaya es el tema del narcotráfico, porque tiene consecuencias no solamente en el ámbito personal físico de la persona, sino que igualmente trae consecuencias en el ámbito familiar, destruye una familia. Igualmente el tema de la corrupción, que es afín a todo esto, que significa corromper las estructuras mismas del Estado. Igualmente esos delitos que vienen vinculados al narcotráfico, el sicariato, lavado de dinero, trata de personas, etcétera, etcétera. Estamos luchando, tenemos muy buenos resultados, pero los organismos del Estado tienen que trabajar de manera más coordinada, de manera más conjunta, de manera tal que podamos tener mayores resultados. Igualmente en el tema de la lucha contra la corrupción pusimos un énfasis importante y creo que los resultados son los que miden. Solamente en un caso, las mega evasiones que se hacían, denuncia de tributación, el Estado paraguayo recuperó más de 300.000 millones de guaraníes, que significó por lo menos una situación de privilegio para las arcas del Estado para poder cumplir con sus obligaciones. En tema de trata de personas igualmente tenemos datos muy importantes, resultados importantes, la recuperación de más de 200 compatriotas que estaban en el exterior, dedicados, explotadas, seguramente lo más frustrante en estos casos, y bueno, condenas importantes que se hicieron, que conseguimos, y operativos que realizamos en estos días. Se dio la condena de uno que fue todo un suceso porque se hicieron eventos o procedimientos simultáneos tanto en España como en Paraguay. Y así igualmente en otras áreas, y de los más de 5.000 juicios que se tuvieron, tuvimos un resultado óptimo. De cada 5 juicios que se hacía, 4 juicios orales resultaba exitoso, y eso significa evitar la impunidad. Con respecto a nivel de condenas, porque la ciudadanía está cansada de la impunidad, pero a veces se habla de la impunidad como si fuera que estamos en un estado ausente, en donde realmente el nivel de impunidad es intolerable, no hay sanciones, no hay condenas. Y por eso es necesario llegar a una conclusión a través del análisis certero de números concretos. Claro. Haciendo la salvedad. Entonces, por ejemplo, de cada 10 casos que toma el Ministerio Público en diferentes ámbitos, ¿a cuántas condenas se llega? Se llega a 8 condenas. 80%. Un poco más de 80%. Un poco más de 80%. Efectivamente. Y eso es un número importante, un dato estadístico que hace. O sea, es un dato corroborable. Claro, habla fehacientemente del trabajo que está realizando el Ministerio Público y del nivel de investigación que realiza, porque en el juicio oral y público se presentan las pruebas, hace el juicio de valor, los jueces establecen la sentencia. No obstante, hay que entender también igualmente que nuestro proceso penal tiene otras medidas alternativas de solución a los casos penales, y principalmente cuando se trata de delito, como es la suspensión condicional de procedimiento, etcétera, etcétera, o
la conciliación que se pueda dar entre las partes. Pero el Ministerio Público está haciendo su trabajo y en el camino de ganarnos la confianza de la ciudadanía. Y esto es un dato muy importante. 5 años atrás, el nivel de recurrencia del ciudadano al Ministerio Público estaba por los 120.000 y piquito anual. Hoy por hoy la recurrencia del ciudadano ante el Ministerio Público es de 200.000. Es decir que recurre por 200.000 casos. ¿Y por qué eso? Uno, porque tiene más confianza. Segundo, porque la gente está más consciente de que tiene que denunciar este tipo de hechos de manera tal que se aclare y que no haya un manto de impunidad sobre los mismos, pero al mismo tiempo establece un compromiso y un desafío muy grande para la institución, pues es la de dar satisfacción a esas expectativas creadas por el ciudadano, porque lo que nosotros hacemos no es otra cosa que ofrecer un servicio de justicia, que significa ser el organismo titular de la persecución penal, realizar investigaciones transparentes, con calidad, basado en la ciencia, la tecnología, y si tenemos la certeza de que el hecho punible se cometió, acusarle a la persona afectada, llevarla a juicio oral y público, que exista una condena y que se evite esta forma de impunidad. Pero ¿por qué no se logra? Hoy día tenemos las redes sociales, fiscal, doctor, las redes sociales. En las redes sociales la gente se expresa, ¿verdad? En las redes sociales la gente expresa de que no hay una buena imagen del Poder Judicial en su conjunto, no solamente del Ministerio Público. El servicio de justicia no es visto por la gente de a pie, realmente como un servicio, sino como una estructura para sostener a los poderosos de turno. ¿Cómo se podría combatir esa imagen negativa? A pesar del dato que me diste, 80% de los casos que llegan al Ministerio Público terminan en una sentencia, en una condena. Bueno, hay un tema muy interesante el que tocaste, porque esto no es otra cosa que gente que acude y respuesta por parte del Estado, que son sus instituciones. Y hoy nosotros tenemos un talón de Aquiles dentro de la estructura penal del Estado paraguayo. ¿Cuál es? Que nuestro Código Procesal Penal establece un mecanismo, y también nuestro Código Penal, y al mismo tiempo se establece cuáles son los delitos de acción penal pública y los delitos de acción penal privada. En los delitos de acción penal privada, por dar solamente un ejemplo, está el tipo penal de lesión. ¿Y qué es lo que pasa? El ciudadano recurre ante el Ministerio Público, órgano de persecución penal, y en la mayoría de los casos se denuncian, por decirte, lesiones. El Ministerio Público no tiene competencia y el Ministerio Público tiene que decirle al ciudadano: no, este es un tipo penal, un delito que no investiga el Ministerio Público porque es un delito de acción penal privada. Usted tiene que ir a buscar un abogado particular, pagarle y querellarle a la persona que le lesionó. Es ahí donde existe el problema para nuestro sistema penal. ¿Por qué? Porque hay una insatisfacción muy grande de la ciudadanía. Hoy, a propuesta del Ministerio Público, un número importante de tipos penales que estaban en el catálogo de delitos de acción penal pública, está la propuesta que pasen a constituirse en delitos de acción penal pública. ¿Qué vamos a conseguir? Que el ciudadano justamente ya no salga de la institución frustrado. Claro. Que tenga una respuesta, que se investigue y que se determine de esa manera que el Estado paraguayo sí está garantizando al ciudadano justicia, el servicio de justicia. Estamos hablando de casos, entre comillas, pequeños, pero para cada uno el caso pero pequeño. Eso es lo que abunda. Eso es lo que abunda. Esa es la respuesta que quiere tener el ciudadano que está en las compañías, que está en las ciudades, en los pueblos, cuando recurren a una institución tan importante como el Ministerio Público. O sea, el delito de acción penal privada, por propuesta de la propia Fiscalía o del Ministerio Público, van a trastocarse algunos en delitos de acción penal pública. Y ahí sí el Ministerio Público va a poder tomar intervención. Y solamente van a quedar exentos aquellos hechos punibles o delitos que atenten contra el honor de las personas, su reputación. Es decir, difamación y calumnia queda como delito de acción penal privada. Esa es la propuesta que nosotros enviamos al Congreso. Hubo una comisión nacional de reforma de nuestro sistema penal que acogió favorablemente, y eso está hoy en proceso de estudio en el Congreso. Es importante, es un avance en lo que hace a abrir más aún el servicio. Va a ser un avance demasiado importante, y por sobre todas las cosas para que la expectativa ciudadana se pueda llenar, en el sentido de que no haya una frustración
cuando recurre al Ministerio Público y el Ministerio Público le diga, no, yo no puedo atender este caso porque este no es un delito de acción penal pública, es un delito de acción penal privado, tenés que contratar a un abogado. ¿Y cuántas son las personas que pueden contratar a un abogado? Ese es el problema neurálgico que hoy tiene nuestro sistema de justicia, porque los que más abundan son aquellos casos que caen dentro del campo del delito de acción penal privada. Importante, y a veces, obviamente la gente no tiene por qué saber, la gente no tiene por qué saber lo que marcan las leyes a veces. Definitivamente, ese es un talón de Aquiles que tenemos, creo que con la reforma legislativa que se puede hacer, va a significar muchísimo más trabajo para el Ministerio Público, pero sí el Estado paraguayo va a poder cumplir con su misión constitucional de ofrecer servicios de justicia así como tiene que ser al ciudadano. Es justo el reclamo de una mejor justicia, de un mejor servicio, pero ¿es justa la evaluación que hace hoy día la ciudadanía generalizando que todo está mal, que todo está perdido? ¿Cómo podemos, ya me diste un dato interesante, 80% de los casos que llegan al Ministerio Público condena? ¿Cuál es otro dato que nos indique de que no todo está tan mal como se plantea o como se presenta? No, yo creo que el trabajo que está haciendo el Ministerio Público y en este sentido el sistema de justicia, por darte algunos datos, más de 600 millones de pérdidas para el narcotráfico, más de 300.000 millones de pérdidas para los evasores de impuestos, condenas muy altas en la que se busca por sobre todas las cosas que se evite la impunidad. Definitivamente hay muchas cosas por hacer y seguramente en lo que tiene que mejorar el Ministerio Público en el día a día es en la sensibilidad, en algo que estamos trabajando permanentemente, que tenga un rostro humano, que aquel ciudadano que llegue al Ministerio Público tenga la atención y la respuesta necesaria en el momento en que se siente más frustrado, haber sido víctima de un hecho punible. Eso es una realidad, con eso estamos trabajando y creo que hoy los números ayudan a decir que estamos teniendo un Ministerio Público que día a día se está fortaleciendo más. Ahora bien, ¿cómo trabajar en el tema de las mafias organizadas? El tema de las mafias organizadas que hoy día se embanderan. En zonas del país prácticamente hay zonas liberadas. Mandan las mafias, mandan los narcotraficantes. Me hablaste de un dato, 600 millones de dólares en perjuicio a las mafias, a la estructura. Pero sin embargo, esta estructura económica sigue siendo fuerte porque hay leyes que deberían haber tenido la aprobación del Congreso y no la tuvieron, o deberían aplicarse de otra manera. ¿Qué hacer ante eso? El tema o el problema del crimen organizado y principalmente del narcotráfico, nosotros en Fiscalía General consideramos que es la principal amenaza que tiene la sociedad paraguaya. Y es la principal amenaza porque es un grupo criminal, una asociación criminal tan grande que maneja demasiado dinero. Y eso corrompe. Suelo decir que corrompe las mismas estructuras del Estado. ¿Por qué? Porque por más funcionarios que uno va cambiando, ya está el sistema. En muchos casos no hace falta una acción, sino simplemente una omisión, mirar a otro lado y continúa el negocio de negocio de tránsito, de tráfico de drogas. Nos convertimos en un país de producción y de consumo. Tenemos adictos hoy y que se vuelve preocupante, que trae como consecuencia el aumento de la violencia en nuestras calles, en la ciudad, y otro tipo de delito que empieza a haber, hasta inclusive una solución que es el sicariato, que es de alguna manera la solución entre los grupos criminales que operan en este país. Por eso es un tema que se tiene que tomar a conciencia. Las instituciones del Estado tienen que trabajar juntos y definitivamente una tolerancia cero, así como tiene que ser contra este flagelo que es, si no tomamos en cuenta esto, va a destruir la sociedad paraguaya. Estamos rumbo a eso, realmente. Y yo creo que hoy estamos en condiciones de repeler, se está trabajando, hay golpes importantes que se hizo al PCC, que es uno de los grupos criminales que está trabajando, que vinieron como con la intención de afincarse en el país, pero hay respuestas de parte del Estado. No obstante, no se puede prever todas las circunstancias y los actos que puedan realizar estas personas que están del otro lado de la ley, al servicio de la delincuencia. No obstante, el Estado paraguayo, a través de sus instituciones, no debe escatimar esfuerzos a los efectos de enfrentar a estos grupos criminales. Otro elemento que, bueno, me diste datos
me diste, doctor, datos concretos estadísticos, ¿verdad? Los golpes que se dieron a la evasión, al narcotráfico, más de 600 millones de dólares en bienes y en droga incautada. Es un alto nivel. Otros datos estadísticos nos acercan un poquito más, digamos, a esa imagen que hoy día debe ser más fuerte. Bueno, igualmente el tema marcario, la producción del Ministerio Público en cuanto al golpe a la estructura comercial, igualmente alcanza los 400.000 millones de guaraníes. ¿En cuánto tiempo? 400 millones en el quinquenio. 400 millones de dólares. Y bueno, todo eso ayuda a que uno justamente se tenga estadística. Pero el día a día consume también a la institución. Claro. Hay casos que aparecen, problemas actuales como hoy de las grabaciones que se están dando, que también influyen en la actividad que está realizando el Ministerio. Y la imagen. Y a la imagen de la institución. Y nosotros como responsables, como gerentes de la institución, tenemos que tomar las medidas que correspondan al caso. Porque lo que tenemos que hacer es que la institución siga funcionando y siga ganando la confianza de la ciudadanía. Pero también hay que tener actitudes, imágenes, hay que tener posturas. Quiero ir después de las grabaciones, que las citaste vos las citaste en las grabaciones. Quiero ir a lo otro primero, y que tiene que ver con esto. La imagen que se tiene de una justicia, no es solamente dentro del Ministerio Público, entran todos, todo el servicio de justicia, al servicio no de la ciudadanía y no de la ley, ni siquiera al servicio de la ciudadanía, porque la justicia debe estar al servicio de la ley. Una justicia, un servicio de justicia en donde puede el que tiene más, o puede más el que tiene más. ¿Cómo hacer finalmente en algún momento para blindar realmente a aquel funcionario judicial que es realmente honesto, aquel funcionario judicial, aquel juez, aquel fiscal, aquel agente investigador que realmente está por vocación de servicio? ¿Cómo blindarle al funcionario leal a las leyes? ¿Cómo terminar de construir una estructura legal, jurídica o política que proteja a ese individuo que forma parte de una institución o de instituciones hoy día altamente criticadas? Bueno, creo que es el talón de Aquiles hoy día por la problemática que se presenta, y más que nada las instituciones de repente no tienen responsabilidad. Nosotros los hombres somos los que tenemos responsabilidades, porque las instituciones son producto de las actuaciones de los seres humanos. Siempre se le culpa a las instituciones, las instituciones, pero realmente... Pero es resultante de las actuaciones, de los actos particulares, personales de cada ciudadano cuando está en el cumplimiento de alguna función importante. Hoy por hoy, en ese sentido, cómo tratar de que aquel funcionario, en el caso nuestro, un agente fiscal que esté actuando digamos, decentemente, cumpliendo con la ley, porque hay muchos, son la mayoría de nuestra institución, y bueno, tiene que tener respaldo en primer lugar de la Fiscalía General, el respaldo político. Acompañarlo, premiarlo muchas veces en cursos, en los lugares de posición en la que tiene que estar dentro de la institución, y acompañarlo en los casos de injusticia cuando se presenten con ellos en una denuncia que solamente tiene por finalidad perseguirlo en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, o acompañarlo a la hora de que el mismo tenga que ser nuevamente confirmado en su cargo. Esas son las medidas que puede tomar la Fiscalía General, y en ese sentido no escatimamos esfuerzos para acompañar, para ayudarle a aquellos agentes fiscales que nosotros consideramos que merecen tener el respaldo de la Fiscalía General. ¿Y cómo medimos eso? Medimos a través de los actos de investigación que realizan, de cómo lo ve la ciudadanía, de la percepción ciudadana que hay en relación a ese fiscal, de qué opinan los profesionales del derecho en relación a la actuación de este agente fiscal. Es decir, que es un cúmulo de circunstancias que tiene que mirar la Administración Central del Ministerio Público como para poder saber cómo acompañar a ese agente fiscal. Pero definitivamente los agentes fiscales necesitan, por sobre todas las cosas, la tranquilidad necesaria para realizar sus actuaciones, que no es otra cosa que investigar delitos, aclararlos y pedir la condena del culpable. Ahora bien, hoy, ¿cómo evalúa el fiscal general del Estado la influencia de la clase política, del interés político y del interés económico en las funciones, en los trabajos de los agentes del Ministerio Público? Yo te diría que hoy por hoy hay una mayor independencia del Ministerio Público en el tema político. Creo que los agentes fiscales entienden y saben que cualquier actuación que hagan es una responsabilidad personal. No el fiscal general que va a responder por él, ni su fiscal adjunto, ni su vecino, ni su familia. Él es el que va a responder por una actuación
que pueda ser considerada fuera del marco de la ley y que se pueda calificar como mal desempeño de función. ¿Y cuál es la consecuencia? Que el mismo se quede sin trabajo, sea sancionado. Por eso los agentes fiscales son celosos de la aplicación de la ley en cuanto a la actuación de investigación que le corresponde al Ministerio Público. Definitivamente, como somos un grupo importante de seres humanos que estamos en el Ministerio Público, habrán personas que no tendrán conciencia o en cuenta esas circunstancias y que puedan cometer algún tipo de desliz. No obstante, el Ministerio Público, Fiscalía General, tiene los mecanismos como para realizar el control pertinente, la Dirección de Auditoría de Gestión Fiscal, y por otro lado, cuando nosotros estamos ante una flagrancia, un hecho fehaciente, tenemos la Inspectoría del Ministerio Público, amén de que podemos denunciar ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Pero son circunstancias extremas. Lo que estamos haciendo permanentemente es un control aleatorio del trabajo que hacen los agentes fiscales y además de hablar con la comunidad, hablar con los profesionales del derecho, hacer reuniones en cabeceras departamentales para ver cómo le visualizan a los agentes fiscales, cuáles son las quejas que hay e intentar a partir de ahí buscar una solución. Hablaste de grabaciones, hablaste de inspectoría, hablaste de auditoría, hablaste de jurado de enjuiciamiento de magistrados. A la vuelta al corte, toquemos estos puntos en base a estas revelaciones, estas grabaciones que están saliendo entre un alto funcionario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y agentes fiscales, en donde se habla de casos particulares. Y lo que a mí más me toca, no sé si me afecta, sino me toca personalmente, es la imagen que se está teniendo con respecto a una unidad que era la unidad estrella del Ministerio Público prácticamente. Sigue siendo. Y sigue siendo la unidad de delitos económicos. A la vuelta al corte. ¿Te parece, doctor? Estamos en compañía del fiscal general del Estado. A la vuelta del corte hablemos de estos puntos álgidos en estos días, bastante por cierto. Bueno, volvemos con el doctor Javier Díaz Verón, fiscal general del Estado, y el tema álgido en estos días, unas grabaciones que revelan unas conversaciones extrañas entre un alto funcionario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y agentes fiscales, en donde se habla de casos concretos. ¿Sorprendió, llamó la atención? ¿Qué reacción tuvo la Fiscalía General del Estado ante estas grabaciones, doctor? Bueno, realmente es un tema que lo recibimos, lo evaluamos, lo analizamos y a partir de ahí tomamos determinaciones que creemos corresponden. En primer lugar, dispusimos las auditorías de estas investigaciones fiscales que corresponden a nuestros agentes de manera de determinar cuál es el resultado de estas auditorías que la hace una dirección del Ministerio Público encargada de hacer auditorías tanto cualitativas como cuantitativas de la gestión de los agentes fiscales. Estamos a la espera de esa respuesta para tomar alguna determinación en ese sentido, y en lo que hace en lo último que apareció en estos días, que refiere a que implica a funcionarios o fiscales de la unidad especializada de delitos económicos y anticorrupción, decía que era una unidad estrella. Más que una unidad estrella, yo considero que es el espejo del Ministerio Público, porque es la unidad encargada de hacer las investigaciones que refieren a casos de corrupción, etcétera, etcétera, y que por lo tanto tiene que estar blindada de cualquier suspicacia que pueda significar un descrédito en relación a esta unidad especializada. En ese sentido estamos evaluando para tomar algunas determinaciones que hagan al mejor trabajo institucional y a una imagen de evitar cualquier tipo de consecuencias negativas en lo que refiere a la labor de los agentes fiscales de esa unidad. ¿Eso significaría una posible rotación, cambio de hombres y mujeres? Siempre existen dentro de esas posibilidades, son medidas que en su momento tiene la posibilidad de hacerlo el fiscal general. Hoy estamos evaluando y creemos nosotros que en su momento vamos a tomar la mejor determinación a los efectos de poder traer tranquilidad en un área tan sensible como esa unidad. Como jurista y como una persona bastante formada en leyes, bastante obviamente capacitada en el ámbito constitucional, hoy día estas grabaciones revelan, digamos así, a luz del mediodía, a un jurado de enjuiciamiento de magistrados que, al menos de acuerdo a lo que uno puede llegar a concluir de estas grabaciones, es un jurado de enjuiciamiento de magistrados donde todo vale.
el jurado de enjuiciamiento de magistrados, el sistema de selección y de juzgamiento de integrantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, en base a esto que está pasando ahora, ¿debería ser cambiado su estructura? Hoy por hoy está en la Constitución Nacional que el jurado de enjuiciamiento de magistrados tiene que tener esta composición y funciona de esta forma con sus atribuciones. De la experiencia que se tiene, de las circunstancias que se dan, creo que está la interrogante en la próxima constituyente de mantener esta institución como está o en todo caso darle una nueva función o una nueva integración. Como te decía, creo que esto pasa más bien por las decisiones que se tienen y por los hombres que están ahí, que creo que tienen la altura y las circunstancias necesarias como para revertir una situación como esta en una institución tan importante como es la del jurado de enjuiciamiento de magistrados, que es la que debe establecer, investigar y establecer sanciones tanto a fiscales, jueces o defensores públicos, porque hacen al sistema de justicia. Debe ser un ente realmente transparente en la que se establezcan sanciones verdaderamente que corresponden a los operadores del sistema de justicia, de manera tal que no se cometan injusticias y que no afecten principalmente a una investigación en curso o una sentencia que se pueda dictar. Porque la mujer del César debe ser y debe, pero no solamente debe ser, debe parecer, ¿verdad? Entonces en esta estructura, porque la gente lo que no quiere es impunidad, la ciudadanía lo que reclama es de que el más humilde ciudadano, el barrendero de la Municipalidad de Asunción, pueda venir a reclamar justicia y se le dé esa respuesta de justicia. Ese es un tema, sí, la impunidad creo que es el peor mal que puede existir, ¿verdad? Porque es dejar de castigar una acción y dentro del campo del derecho penal un delito. Algo que la sociedad estableció como una conducta no aceptada y a la que le establece una sanción. Y la impunidad tiene como compañera casi inseparable para mí el drama que tiene hoy nuestro sistema de justicia, cuál es la mora. ¿Cierto? La mora que es producto en muchos casos de la chicanería de los abogados. Porque también se debe evaluar eso. Cuando se habla de mora, solamente se habla del juez, del fiscal, del camarista, del ministro de Corte. El abogado que chicanea, el abogado que no permite que las causas avancen. Por eso te decía, me gustaría, si me permitís, sí, un análisis rápido en honor al tiempo. La mora el que afecta al Ministerio Público. El Ministerio Público ocurre el hecho punible, el delito, se denuncia. Se empieza la investigación, el fiscal imputa. Tiene sus 6 meses, prepara todo, recoge la evidencia, tiene la certeza de que se cometió el delito, acusa. A partir de ahí empieza el calvario de los agentes fiscales. No se hacen las audiencias preliminares y mucho menos juicio oral y público. Se incidenta, se recusa, acciones de inconstitucionalidad. Y en este tema tenemos aproximadamente unos 30 casos emblemáticos de tema de corrupción que está durmiendo el sueño de los injustos. ¿En la Corte? En diversos estamentos. O sea, a ver, lo que necesitamos por sobre todas las cosas... El Ministerio Público ha acusado en 30 casos emblemáticos. Sí, emblemáticos, y hoy no, esos juicios no pueden darse por chicanería, por falta de resolución judicial, o en todo caso se chicanea, existe la resolución judicial y al día siguiente el mismo operativo. ¿Y qué es lo que se busca? En el tiempo lo que se busca es que prescriban esas causas, o en todo caso que la instancia averigüe. Que la instancia, eso buscan, no buscan justicia. No, hoy por hoy el mejor abogado defensor es el que mejor chicanea. Están en su derecho, es un derecho de hacerlo, no compartimos, pero lo hacen. Pero quien debe poner límites a eso son los magistrados, en todo caso la Corte Suprema de Justicia, que ejerce la superintendencia. En muchos casos el Ministerio Público pidió sanción a aquellos abogados que están chicaneando, pero ese es un mal que definitivamente los responsables del sistema de justicia tenemos que encontrar una solución. ¿Por qué? Porque es un tema que afecta a todos los operadores. No solamente le afecta al Poder Judicial, le afecta al Poder Judicial, le afecta al Ministerio Público y a la Defensoría Pública, porque al haber chicanas
No se llega al término de un proceso de investigación que es el juicio oral y público en donde se establece la condena. Si no ocurre eso, ¿quién es responsable? El operador es justicia. Al justiciable no le importa quién es el que no realizó su trabajo. Lo único que dice el Poder Judicial o el sistema de justicia no funciona, o la fiscalía, o los jueces, o la defensoría. Nos meten a todos en una misma bolsa. Creo que ese es el gran desafío que tiene nuestro sistema de justicia, para poder tener lo que decías vos, que verdaderamente se dé los actos de justicia para los justiciables a través del Estado paraguayo. Me interesó, por último, me interesó eso que señalabas, doctor, que estas grabaciones dan pie o profundizan el debate, un próximo debate constitucional con respecto al papel del jurado de enjuiciamiento de magistrado en lo que hace. Es una institución importante, pero el manejo de la misma y su integración tal vez debería ser debatida en el ámbito de una constituyente. Definitivamente, la única manera de cambiar la composición del jurado de enjuiciamiento de magistrado a través de la constituyente en su momento, cuando se decía que si sigue existiendo, si no, y en su caso la nueva integración, y cuáles van a ser sus potestades, sus atribuciones. Si los casos mencionados en estas grabaciones, las auditorías que ordenaste y las inspectorías que ordenaste sobre cada uno de los expedientes, que incluye declaración de los fiscales que hablaron con este funcionario del jurado de enjuiciamiento de magistrados, si todas estas auditorías estructuradas concluyen de que existieron actuaciones como mínimo irregulares, ¿se asegura que no va a haber impunidad? ¿Cómo se asegura que no va a haber impunidad? Sí, hay una auditoría que ordenamos que se realice. Si de la misma concluye que hay una mala actuación de los agentes fiscales, y ahí debemos determinar si solamente refiere a irresponsabilidad administrativa o si tiene una repercusión penal, puede tener la seguridad, y la ciudadanía puede tener la seguridad que la Fiscalía General va a tomar las determinaciones que hacen al caso. Establecer una sanción administrativa o en todo caso abrir una causa penal para una investigación desde ese punto de vista. Y si nosotros encontramos que hay un mal desempeño de funciones, enviaremos los antecedentes al jurado de enjuiciamiento de magistrado. ¿Algo más, doctor, por último, algún mensaje final, por favor? Que la ciudadanía confíe en la Fiscalía, que se acerque, que se siga acercando. Que se siga acercando, que cuando se cometa un hecho punible, su compañero o su compañera en buscar que se haga justicia en el sentido de que se investigue, se determine la responsabilidad del culpable y que se le condene, es con la Fiscalía. Es decir, que hoy estamos haciendo grandes esfuerzos para tener presencia en todo el país. No tenemos los recursos humanos necesarios, pero el esfuerzo que está haciendo el Ministerio Público para marcar presencia es grande, y con un sello, que tenga el sello de la sensibilidad, que el ciudadano que llegue a la institución sepa que está llegando en una institución prestadora de servicio, que está al alcance de ese ciudadano, y por sobre todas las cosas para acompañarlo en ese momento más complicado de su vida, que es haber sido víctima de un delito. Y que no tenga problema de reclamar contra funcionario o agente fiscal que no cumple sus tareas. Hoy por hoy todo es tan fácil para denunciar, para reclamar, las redes sociales, los medios de comunicación, los buzones que se colocan en cada sede del Ministerio Público, inclusive las denuncias que pueden realizar las propias fiscalías adjuntas. Lo importante es que se acerquen, que juntos podemos encontrarle una solución, porque aquel que no hace la denuncia en el lugar correspondiente, difícilmente nosotros podamos saberlo y poder acompañar en la petición que tiene. Las puertas Las puertas están abiertas, y al contrario, agradecemos cuando el ciudadano viene a hacer una denuncia, porque nos permite, por sobre todas las cosas, dar claridad, rectificar conducta y mejorando nuestro servicio. Doctor Javier Díaz Verón, muchísimas gracias por esta entrevista. Creo que hablamos de todo. Y si falta... Si falta, hacemos una segunda, pero agradezco esta oportunidad para tener un poco una visión, una síntesis de lo que estamos haciendo en el Ministerio Público, de cómo estamos trabajando y hacia dónde apuntamos. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, lo que señalaba el doctor Javier Díaz Verón, por mi parte, en estos dos bloques especiales de Causa Justa, la invitación está hecha para que sigamos haciendo justicia, para que sigamos reclamando un mejor servicio de justicia, para que sigamos reclamando un mejor blindaje a nuestros hombres y mujeres que establecen o deben aplicar la ley y lo que manda nuestra Constitución Nacional. La ley es la que debe reinar, insistimos en esto, solamente la ley. El servicio no es para el individuo incluso.
toda la estructura debe estar preparada para servir al fiel cumplimiento de la ley. Muchísimas gracias por haber acompañado una edición más de Causa Justa. Nos encontramos el próximo domingo. Tengan muy buena noche.